Embajador Hugo de Sela, ¿cómo está? Bienvenido a lucidez.pe. La primera pregunta es clara. ¿Cuál es su interpretación de los hechos en cuanto al espionaje chileno? Yo creo que Chile ha seguido siempre en su tradicional política de espionaje y fundamentalmente en el Perú. ¿Qué motivos lleva a que ese espionaje esté avanzando cada vez más en lo que respecta a Chile? Podríamos encontrar como motivaciones la cosa económica, comercial, etcétera, pero que lo del espionaje es algo que lo ha hecho Chile y que creo que va a seguir haciendo a pesar de las afirmaciones recientes de la presidenta Bachelet, que ya en lo que respecta al Perú no va a haber ese tipo. Yo desconfío de esa afirmación de la presidenta Bachelet, el espionaje lo van a seguir haciendo. Dos preguntas. ¿Por qué desconfía y cuál cree que ha sido positiva la respuesta del presidente Humala? Inicialmente la respuesta del presidente Humala fue contundente y enérgica, en el sentido que no iba a permitir lo del espionaje y exigió a Chile, mediante una nota diplomática de protesta, exigió a Chile 3 puntos básicamente. Primero, satisfacciones y disculpas por el espionaje cometido. Segundo, que no se volvería a producir ese acto de espionaje. Y tercero, que iba a investigar, enjuiciar y penalizar a los oficiales de la Marina chilena que habían comprado las informaciones de los traidores de la Marina de Guerra del Perú, subalternos, pero de la Marina de Guerra del Perú. Por lo tanto, esos 3 puntos fueron requeridos inicialmente por el presidente Humala. Luego ha venido ese intercambio de notas para llegar a al último episodio, que según la nota diplomática con su adenda correspondiente mandada por Chile, a tenor de las palabras del presidente Pinochet, han llegado Bachelet, han llegado a satisfacer la respuesta chilena. Yo no desconfío, ni debemos desconfiar de la palabra del presidente Humala, pero necesitamos, y pienso yo que es necesario aún en este momento, que el Perú dé a conocer públicamente el texto de las notas de protesta diplomática mandadas por el Perú y respondidas por Chile, para tener nosotros pleno conocimiento del contenido de esas notas y tener ya un concepto de cuál es el sentido de la respuesta de Chile con esa adenda agregada últimamente por un lado y que determinó que el presidente Humala dispusiera que el embajador peruano regresara a Santiago. Sin dudar de la palabra de Humala, yo creo que debemos estar informados del texto, repito, completo de esas notas diplomáticas. Aún es tiempo de hacerlo. ¿Debe divulgarse en el diario oficial El Peruano estas notas diplomáticas? No solamente en el peruano, sino a la prensa nacional. Debe ser conocida. Si bien es cierto que esto debió tratarse como se trataba desde hace 5 o 6 meses en el terreno reservado exclusivamente, un canal de televisión metropolitano en Lima dio a conocer estas tratativas. Desde ese momento en que cobra estado público este asunto, desde ahí nosotros hemos debido conocer públicamente todo el intercambio de notas diplomáticas peruano-chilenas para llegar a esta conclusión a la que ha arribado el presidente Humala. Por sus palabras logro entender de que a usted le pareció mal el manejo del presidente Humala. No me pareció mal el manejo, sino el hecho de que hasta el día de hoy no dé a conocer Humala el texto de esas notas. Yo creo que debe hacerlo en el término de la instancia. Esto debió tratarse como se vino tratando y se trata hasta el día de hoy en el campo estrictamente diplomático, de acuerdo, pero estrictamente diplomático desde el momento en que cobra publicidad por la acción de este canal metropolitano, debió tratarse también en el campo diplomático, pero sin reservas ni secretos. Yo no encuentro explicación para eso. ¿Qué línea separa lo militar de lo diplomático en este caso? No, no hay propiamente línea divisoria, porque en el terreno constitucional, el presidente de la República, que se trata de un comandante de nuestro ejército, constitucionalmente dirige la política internacional, por supuesto, y el que toma acción de esa acción del presidente de la República es el canciller de la República. En ese terreno no hay objeción alguna, pero de todas maneras, en el campo diplomático debe tratarse este asunto
con conocimiento pleno de la ciudadanía. ¿El cambio de canciller se debió por este tema específico? Según lo trascendido y públicamente difundido, parece que hubo una diferencia en el tratamiento del asunto con el entonces canciller embajador Gonzalo Gutiérrez y el entonces ministro de Defensa, el señor Cateriano. Hubo alguna diferencia. Cuando se concreta el nombramiento de Cateriano como premier, es el canciller, ex canciller ahora, Gonzalo Gutiérrez, quien toma la decisión, según se trascendió, de renunciar al cargo. ¿Usted cree de que el canciller Gonzalo Gutiérrez agotó todas las posibilidades de llevar a un mejor entendimiento el caso del espionaje peruano-chileno? Sí, y lo hizo en el terreno en donde estaba en ese momento, que es el terreno de negociación diplomática. Y era profesional. Y es un profesional, porque Gutiérrez es diplomático de carrera. Y que el actual canciller, Ana María Sánchez, ¿cómo cree que manejó el tema en el poco tiempo que tienen al cargo de Torre-Tagle? Está tan pocas horas, digamos, a cargo de la Cancillería que todavía no hay tiempo de emitir una opinión en ese sentido. Usted es un embajador de carrera. Le pregunto, ¿cómo cree que Chile puede haber reclutado espías al interior de la Marina? Bueno, el espionaje chileno para eso ha habido un servicio de contraespionaje en nuestra Marina de Guerra del Perú, que es la que precisamente conoció de este asunto, porque ninguna otra esfera del gobierno conoció lo que sí lo hizo el contraespionaje de la Marina de Guerra, que descubrió entre sus miembros a estos traidores a la patria. Desde ese punto de vista, creo que ya este asunto habría culminado, yo lo tomo en condicional todavía, habría terminado con la decisión tomada por ambos gobiernos, Perú y Chile. ¿Qué precauciones tomar para que no se vuelva a reclutar espías? Los servicios de inteligencia de cada arma nuestra tendrían que estar permanentemente en actividad para fin de detectar cualquier tipo de espionaje, venga de donde venga, y especialmente de Chile, para ver en qué momento hay y denunciarlo, por supuesto. ¿Por qué especialmente de Chile? Por las mismas razones que tenemos de un espionaje reiterado de parte de Chile con el Perú. Recordemos que hace algunos años vino un barco chileno que ancló en el norte, en Talara. De ese barco bajaron 3 oficiales chilenos que fueron a nuestra base aérea en Talara y empezaron a tomar fotografías. Fueron descubiertos y luego fueron esos oficiales traídos a Lima y expulsados a su país, a Chile. Luego de eso vino también la época del avionero o suboficial de aviación. Ariza. No, antes, Vargas Garayar, a quien en un acto de espionaje que había hecho a favor de Chile, en ese tiempo regía la pena de muerte en el Perú y fue fusilado. Después de algunos años vino el asunto del suboficial de la Fuerza Aérea, Ariza, y también ya no hay pena de muerte, pero ha sido sentenciado a 35 años de prisión. Ahora están en pleno proceso acá en Lima de estos traidores de la Marina peruana. Entonces hay una secuencia ahí chilena de espionaje que, más allá de las palabras de compromiso de la señora Bachelet, yo desconfío que no van a seguir en ese terreno del espionaje. ¿Qué indicios pueden haber de que siga habiendo espionaje chileno? ¿Que sigue qué? Que siga habiendo espionaje chileno. ¿Qué indicios pueden haber? Lo que han confesado los propios investigados. El caso de Ariza, el caso de estos suboficiales de la Marina, han dicho y han señalado incluso los nombres de los oficiales chilenos que les pagaban a ellos para emitir informes. De manera que son ellos mismos la fuente de información. ¿A usted como peruano y como diplomático le indigna el caso? Totalmente, por supuesto. ¿Qué sanción cree que deberían haber para estas personas? Yo creo que la sanción que tiene que haber acá, lamentablemente, no puede ser ya la pena de muerte, pero yo creo que debe haber prisión perpetua para esos traidores a la patria. Usted es un diplomático de mucha carrera, de mucha data. ¿Cómo ve usted los 4 años del presidente Humala? ¿Cómo ha llevado la política exterior y cómo se ha llevado la Cancillería? Por los cambios que han habido. Recordemos que cuando hubo el tema de la sentencia de La Haya, una canciller que no era de carrera, que muy buen profesional, pero que no era de carrera,
fue la que manejó el tema. ¿Cómo cree usted que se está llevando la política exterior en Torretable? Yo creo que a través de los ministros, unos de carrera y otros no, que han desempeñado el cargo de cancilleres, en términos generales han llevado bien la política internacional. Yo confío que esta ministra, que es embajadora en el servicio diplomático de la República, con el asesoramiento del personal de Cancillería, ha de cumplir una buena labor en el poco tiempo que le queda como canciller de la República. Queremos hacer un punto aparte en la entrevista, embajador de Cela. Hemos conversado mucho sobre los embajadores diplomáticos y embajadores políticos. Hay un embajador político en Estados Unidos, hay un embajador político en Nicaragua, hubo uno en Argentina, hubo una ex ministra embajadora política en Uruguay. ¿Cómo debe tratarse el tema de los embajadores políticos? ¿Son necesarios actualmente? Yo creo que si hablamos de necesidad, tenemos plenamente nosotros copado ese sector con los funcionarios diplomáticos de carrera egresados de la Academia Diplomática del Perú, que creo yo deben ser los únicos en representar en el terreno diplomático a nuestro país en el exterior. De manera que en ese sentido yo soy de los que creo que ese porcentaje del 20 que tiene ahora el presidente de la República para nombrar como embajadores a personas ajenas al servicio diplomático, ese porcentaje debe ser anulado. El presidente de la República debería nombrar solamente a diplomáticos de carrera y no por razones de amistad o cualquier otra razón a gente que no es del servicio como embajadores del Perú. No lo quiero comprometer con la pregunta, pero cuando recién entró el presidente Humala al gobierno, nombró a un embajador en Francia que había sido quien había atendido médicamente a su esposo durante un embarazo. ¿Esto fue correcto? Me reafirmo en lo que acabo de decirle. Los embajadores deben ser de carrera y no de otra profesión. ¿Cuáles son los puntos más álgidos en América Latina para nombrar embajadores? Si hablamos de álgidos, entendemos que los puntos importantes en donde debe haber embajadores. Fundamentalmente, creo yo, en todos los países latinoamericanos, por las razones de cercanía fronteriza, etcétera, deben estar embajadores de carrera. En el resto de los organismos internacionales, embajadas del Perú, en el resto del mundo, de preferencia diplomáticos de carrera, que tenemos suficientes miembros como para ser nombrados. Incluso a veces hay casos en que no hay un embajador con esa categoría, puede ser nombrado un ministro, que es la categoría inmediata inferior, puede ser ese ministro nombrado como embajador para los efectos de desempeñar esa alta función. Todo en el campo diplomático estaría muy bien. Unas preguntas al azar. ¿Faltan consulados peruanos en algunos lugares del mundo? Hay que hacerlos. ¿En qué lugares? Tengo entendido que el país árabe no ha sido cubierto, los países árabes no ha sido cubierto en su totalidad. ¿Es necesario? Es necesario, ¿Por porque qué? el mundo árabe, con todo el potencial que tienen económico, comercial, etcétera, constituye un episodio enorme de relación con el Perú. Nosotros deberíamos tener no solamente cónsules, sino embajadores en todo el Asia, en todo el África y en todo el mundo árabe. Hace una semana, pasó un terremoto en Nepal. Por ejemplo, ¿faltan embajadores o consulados o representantes peruanos que puedan atender ese tipo de emergencias como con lo que ocurrió en Nepal? Claro, hay lo que se llama en el terreno diplomático embajadores concurrentes. Por ejemplo, embajador concurrente, un embajador en Nepal, ¿ya? Y puede ser concurrente en otro país del área, puede ser nombrado también ese embajador. En el caso de Italia, por ejemplo, o de la Santa Sede, hay un embajador ante la Santa Sede que tiene jurisdicción en Chipre. En el caso de otros embajadores son llamados embajadores concurrentes, pero el embajador de carrera. Yo creo que en el caso de Nepal tenemos un embajador y cuando no hay embajadores se nombra cónsules honorarios a nativos del lugar para que puedan ser representantes del Perú, en este caso con la calidad de cónsul honorario. La pregunta puede ser un poco terca, tal vez un poco gaseosa, pero ¿qué le falta al presidente Humala para contextualizar lo que es la política internacional del Perú con respecto al siglo XXI?
No, yo creo que el presidente Humala, ahora estamos en un año preelectoral, así que tanto la opinión pública, los partidos políticos, el mismo gobierno está ya abocado prácticamente a la transmisión del mando. De manera, eso no quita, por supuesto, que la acción del gobierno tiene que seguir cumpliéndose hasta el 28 de julio del próximo año que el señor Humala entregará el poder. Ahí tiene que enfatizar mucho sus acciones en el campo económico, en el campo comercial, en el campo cultural, con todos los países en general, de todos los continentes. Hay un tema que ha saltado hoy en la prensa. El señor Otárola, congresista y exministro, ha dicho de que el presidente Humala por ahí podría cerrar el Congreso de la República. ¿Qué consecuencias internacionales podría traer cerrar el Congreso de la República en un año preelectoral? Yo creo que ese es un paso muy delicado que no debería darse, porque hasta donde conozco la constitución nuestra establece que en el caso de que el gabinete, el gabinete en pleno, con el premier a la cabeza, sea sancionado por 2 veces, el presidente está facultado constitucionalmente a cerrar el Congreso y convocar a elecciones complementarias para el cumplimiento del resto de tiempo que le quedaba al Congreso saliente. Esa es la única disposición constitucional que debe cumplirse. Cualquier otra creo que no sería viable. La pregunta concreta es, ¿cerrar el Congreso o un intento de cerrar el Congreso o un enfrentamiento verbal entre el Congreso y el Ejecutivo traería una mala imagen para el Perú que la Cancillería no podría apaciguar? No, obviamente, ya no, ahí no es papel solamente de la Cancillería, sino del Perú como país. Daría, creo yo, una mala imagen que estando prácticamente al borde de la entrega del poder y por tanto de una elección a nivel nacional, se cometiera un acto de esta situación, creo que no sería conveniente para los intereses políticos y de política internacional del Perú. ¿Sería una torpeza? No diría torpeza, sino sería un error total. ¿Un desatino? Un desatino.